Se me la gracia de escucharlas. Verlas todavía no, escucharlas. ¿Qué más de cosas? ¿Bien? Bien, sí, señor. Ah, bueno, eso es lo más Bien, sí, señor. importante. Muy bien. Entonces, pues si llamemos aquí, tenemos a, creo que la única que me falta es Geraldine. Esperamos a ver si se conecta Geraldine. Muy bien. Entonces, nuestra labor de hoy, ¿cierto? La vamos a dirigir a varias cosas y les voy a compartir una planeación tributaria que vimos al principio con otro individuo, pero para que a ustedes les sirva para el examen. ¿Listo? Arrancamos. Ayer estábamos hablando del desarrollo del tiempo, en el tiempo del hecho grabado. ¿Se acuerdan? Sí, señor, quedamos en sucesivos. En sucesivo. Y hablábamos, recuerden que a nosotros nos habló digamos, en la parte de la conferencia de Helbert, ¿cierto? Él hablaba de lo que era un impuesto también que es instantáneo. ¿Listo? Que es ya. ¿Ok? Entonces, en sucesivos colocamos 2 puntos. Su materialización o causación requieren del transcurso del tiempo. Punto y coma. De tal forma que periodos anteriores o posteriores a su verificación, coma, se tienen en cuenta. ¿Listo? Entre paréntesis podemos colocar impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. Muy bien. Entonces ya tenemos, ¿cierto? Fundamentalmente, ¿qué es el hecho grabado? ¿Cierto? ¿Cuál es la estructura de ese hecho grabado? Y hablamos de el desarrollo en el tiempo del hecho grabado. Muy bien. Entonces vamos ahora a algo que se llama la base grabable. ¿Hasta ahí alguna pregunta ahí o vamos bien? Antes de No, meterme en la señor. base grabable. ¿Estamos bien? Sí, señor. Ok, entonces hablemos de la base grabable. Entonces decimos que, punto aparte, es la unidad de medida sobre la cual se aplican las tarifas de un impuesto para determinar el valor del crédito fiscal. Punto seguido, puede ser. La forma como se determina depende de la índole de la materia impositiva y de la clase o categoría del impuesto. Punto y coma.
Es decir, coma, que depende de si el impuesto es directo o indirecto, y si es, y si es real o personal. Entonces decimos, punto aparte, impuesto directo. Dos puntos. Como su nombre lo indica, recae directamente sobre el individuo o contribuyente designado en la ley tributaria. Entre paréntesis podemos colocar impuesto de renta e impuesto al patrimonio. Punto aparte, impuesto indirecto. En esta clase de impuestos, coma, las personas, recuerden que cuando hablo de impuestos puedo estar hablando también o tributos, ¿no? En esta clase de impuestos o clase de tributo, las personas que tienen la relación legal con la administración tributaria, coma, pueden hacer recaer el impacto económico del impuesto sobre otras personas distintas. Eso se conoce también con el nombre de traslación de un impuesto. Si quiere, colóquele ahí entre paréntesis, traslación de un impuesto. Punto seguido. Y digamos, en estos impuestos indirectos encontramos fundamentalmente lo que es el impuesto al consumo y el impuesto al valor agregado. ¿Listo? Recuerde que fundamentalmente si yo en un momento determinado estoy comprando un artículo, pero no soy el consumidor final, sino que yo lo compro para también venderlo, ¿cierto? Revenderlo, digámoslo básicamente, pues obviamente yo puedo hacer recaer ese impacto de ese impuesto, ¿cierto? El impacto económico lo puedo hacer recaer sobre la persona que en realidad vaya a consumir. ¿Listo? Muy bien, entonces haremos punto aparte, impuesto real.
decimos que es aquel que graba, impuesto real es aquel que graba sin tener en cuenta las condiciones personales, es aquel que graba sin tener en cuenta las condiciones personales del contribuyente. Ni su capacidad contributiva global. Profe, ¿capacidad qué? Sin su capacidad. Ni su capacidad contributiva global, coma, es decir, coma, el contribuyente no puede esquivarlo. ¿Listo? Muy bien. ¿Eso qué es que el contribuyente no puede esquivarlo? Pues sencillamente, ¿cierto? Se puede presentar cuando una persona, espere si por pronto lo podemos colocar por aquí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Vamos a asumir, ¿cierto? Que una persona, ¿cierto? Vamos a decir un individuo. El primer individuo acá, vamos a decir que, y tengo un segundo individuo por acá, ¿cierto? Entonces aquí vamos a decir que Pedro, vámonos a este chino Pedro, ¿cierto? Y tenemos aquí a Juan, por decir algo. ¿Listo? El Pedro, digamos que Pedro se gana 1.000.000 de pesos. Y vamos a decir que Juan se gana 5.000.000 de pesos. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy hablando, estos dos individuos, ¿cierto? Pasan por un almacén y ven un par de zapatos, pónganle por aquí. Y esos zapatos que ellos vieron cuestan, sí, digámosle que le cuesten 500.000 pesos. Y dice, más IVA, ¿cierto? Entonces vamos aquí el IVA, ¿correcto? Y entonces simplemente decimos que más este señor por el 19% que está grabada la tarifa general. ¿Listo? Y entonces esos dos zapaticos me suman ese valor. ¿Esos zapaticos me cuestan cuánto? 595.000. 595.000 pesitos. ¿Listo? Entonces, ojo a esto, mire. Resulta que a los dos les gustan los zapatos, ¿correcto? ¿Cuánto le... Y ojo a esto, ¿no? Les gustan los zapatos, o sea que el gusto es que ellos son los que van a ser los consumidores finales a la final, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto le costarán los zapatos a Pedro? Si él es el que los va a utilizar.
595.000. 595. ¿Está claro? Porque estos 95 que están aquí, él no se los va, digamos, el impacto económico no se los va a trasladar a nadie, ¿cierto? Y este señor que se gana, si que se la pongo más complicado, más chéveronga para que la vea, vamos a decir que este se gana 25 de cualquier senador, ¿sí o no? Se gana 25, también le gustan los zapatos, ¿cuánto le costarán a él? 595. 595.000. ¿Estamos ahí? Entonces, por eso es que dice que no tiene en cuenta las condiciones personales del contribuyente, ¿cierto? Sino que simplemente, ¿qué hay que hacer? Pagar, ¿correcto? Sí, señor. O sea, ¿y por qué se dice que el contribuyente no puede esquivarlo? Yo no sé si ustedes han escuchado por ahí que a veces dicen, ¿con IVA o sin IVA? ¿Cierto? Pero cuando yo estoy hablando de con IVA o sin IVA, recuerden que a la final lo que estoy haciendo es evadiendo o eludiendo, ¿sí o no? Sí, En señor. otras palabras, si yo estoy vendiendo como manda la ley, pues obviamente los dos tendrán que pagar 595, independientemente de que a Pedro casi que se le vaya todo el sueldo en sus zapatos. ¿Listo? ¿Estamos? Muy bien. Ok, entonces pongámosle aquí a este. Muy bien. Ojo a lo siguiente. Entonces, si yo vengo por acá, me faltaría un impuesto, ¿cierto? Entonces decimos, ojo a lo siguiente. Tengo uno que se llama el impuesto ya que es el personal. ¿Listo? Entonces coloquemos allá punto aparte. Ah, perdón, en el ejemplo pueden colocarle zapatos, compra de zapatos grabados para uso personal, por ejemplo, o para el uso. Y hablamos ahora del impuesto personal. Entonces decimos dos puntos. Esta clase de impuestos consulta la capacidad individual de cada contribuyente. Y tiene en cuenta las condiciones personales. ¿Las que, profe, tienen en cuenta qué? Y tiene en cuenta las condiciones personales del sujeto grabado y también la forma como se realiza el hecho grabado. ¿Listo? Muy bien, ¿y cuál se les ocurre ahí? Ya lo vimos. ¿Te acuerdas? No, profe. ¿Te acuerdas que decíamos, mire, a mayor riqueza, mayor tributo? Pues obviamente será el impuesto sobre la renta, ¿correcto? Recuerde que sea mayor riqueza, pues mayor tributo. Y también el hecho cuando a nosotros nos practican retención en la fuente. ¿Listo? Entonces, recuerde que la mayoría de los impuestos son en forma porcentual, ¿cierto? Porque hay que tener en cuenta que, pues básicamente, digamos, la proporcionalidad. ¿Se acuerda que decíamos casi siempre nosotros estamos mirando la tabla del artículo, por ejemplo, el 384 y el 383 y 384 del Estatuto Tributario, y hay unos márgenes, ¿cierto? Unos límites de dónde hasta dónde va determinada tasa de impuestos, ¿listo? Y lo mismo, si nosotros observamos la, la tabla de retenciones en la fuente que tienen allá, ¿se acuerda que hablábamos de esas retenciones? Donde se establecía, ¿cierto? Que una cosa es el servicio y otra cosa es
el servicio profesional, ¿cierto? Acuérdense que hablamos de un servicio general y un servicio profesional. Que ese servicio profesional básicamente, ¿cierto? Requiere el factor intelectual de la persona. Mientras que un servicio general es más el factor o prima la parte material. No es lo mismo barrer que dictar una conferencia, por decir algo. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Entonces decimos que, punto aparte, si se trata de un impuesto directo y personal, ¿como cuál? Como que acá ya los acabamos de ver, ¿cierto? Si se trata de un impuesto directo y personal, entonces hablamos del impuesto sobre la renta, ¿sí o no? Es un impuesto señor. directo, sí, a la persona. Y es personal, obviamente. ¿Listo? De paréntesis, colóquele imporrenta o impuesto sobre la renta, coma, la base gravable corresponde a una cantidad monetaria que requiere de una depuración de costos, coma, deducciones y exenciones. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla? Vamos un Sí, poquito señor. más grande, Sí, señor. más grandecito, como para que lo vea mejor. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Unos ingresos totales, ¿correcto? Y a esos ingresos totales, ¿qué pasa? Hay que, ¿cierto? Hablamos de ingresos menos costos, menos deducciones, menos exenciones, y nos daría la renta gravable. ¿Listo? No se quiere mover. ¿Estamos claros? Si quiere, compren este cuadrito. Y sobre esa renta gravable es que yo aplico, ¿qué? Las tarifas del impuesto. Hombre, aquí. ¿Listo? Aquí. Ya, sí, señor. Bueno, muy bien. Ojo a lo siguiente. Cuando yo tengo, ¿cierto? Estoy hablando, por ejemplo, de, como estamos hablando de un impuesto que es directo y es personal, obviamente yo voy a tener unos ingresos, ¿cierto? Pero esos ingresos a su vez, pues para poderlos obtener voy a tener unos costos, ¿listo?
En el caso de un trabajador, por ejemplo, unas deducciones, ¿cierto? Tendrá unas deducciones y tendremos unas exenciones. ¿Cuáles ingresos estarán exentos? Entonces dice, no, un momentico. Es que lo que es el aporte, ¿cierto? A seguridad social y el aporte a pensión son exentos, ¿cierto? O excluidos. ¿Por qué? Porque es que nosotros nunca recibimos ese dinero. ¿Estamos ahí o no? ¿Ya puedo quitar esta tablita? Sí, señor. Ok. Si nosotros, escúchenme bien, si nosotros, ¿cierto? En un momento determinado nos dieran la oportunidad de decir, no, ¿sabe qué? Yo le pago a usted, se me ocurre, 1.000.000 de pesos, ¿correcto? No se le pide que usted tiene que pagar el 4% a pensión y el 4% a salud, por decir algo. ¿Ustedes creen que nosotros pagaríamos? ¿Mm? Yo creo que casi nadie lo haría. ¿Por qué? O sea, ¿por qué creen que de cuando uno está trabajando de una vez le retienen eso? Pues porque eso es un ingreso, a la final eso ya tiene una destinación que es específica, ¿no? ¿Estamos ahí o no? Y hay que decirlo también, nosotros, por ejemplo, tenemos una cultura del no pago, ¿correcto? Ahí les echo el chisme de una vez. No me dicen que sí, pero entonces, muy bien. ¿Seguimos? Sí, señor. ¿Estamos claros ahí? Entonces recuerden, hablamos de costos, deducciones y exenciones, ¿listo? Va de pronto, cuando estén mirando, o de pronto cuando ustedes vieron impuestos, allá vieron en esas declaraciones esas palabritas. Ok, entonces seguimos. Punto aparte. Si se trata de un impuesto directo, real, ¿como cuál? Entonces, no se le olvide que tiene que recordar, ¿no? Directo, real, o sea, cae directamente sobre la persona, ¿sí o no? ¿Y real qué es? Pues básicamente el tener el bien, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, será el impuesto, póngale si quiere entre paréntesis, ejemplo, el impuesto predial, y cierre paréntesis, ¿listo? Coma, la base gravable corresponde a un valor monetario del bien, coma, pero sin depuración de las cargas que lo afectan. ¿Eso qué es? Yo tengo una casa que me cuesta, vamos a decir que me cuesta 20 millones de pesos. Tengo, eso vale mi rancho, 20 millones. ¿Listo? Pero entonces la mandé pintar. ¿Listo? Entonces, a 31 de diciembre costaba 20 millones, ¿cierto? Que es el valor sobre el cual voy a declarar mi impuesto predial. Y la mandé a pintar o sea, el 20 de diciembre, por decir algo. Entonces, alistándome para la Navidad. Y esa pintura me costó 1.000.000 de pesos. Yo no puedo decir, no, es que la casa me vale 20, pero entonces la pintura me costó 1.000.000, entonces ya no vale 20, sino vale 19. Eso es lo que quiere decir sin depuración de las cargas que lo afectan. ¿Estamos claros? Es sobre el valor del bien como tal. Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces seguimos. Un punto aparte. En el caso de los impuestos indirectos al consumo, coma, en la mayoría de los casos, la base gravable es monetaria.
¿Listo? Y en otros casos, la cantidad física. ¿Eso qué es? Pues básicamente lo que estamos hablando acá es que cuando, digamos en la mayoría de los casos, pues sí, es cuánto es que tengo que pagar, el 5% del valor. Entonces el 5% del valor, por ejemplo, me dio 10.000. Eso es lo que tengo que pagar. ¿Listo? Cuando hablamos de la cantidad física, es cuando yo tuviera que dar algunos bienes. Yo no sé si ustedes de pronto escucharon que en alguna ocasión se hablaba siempre de que se efectuaba, que yo no podía vender todos los bienes que producía en el país, porque se suponía que el país debía ser autosuficiente. En otras palabras, que si yo, por ejemplo, tenía, no sé, 1.000 toneladas de café, entonces por lo menos debería dejar el 5 o el 10%, ¿cierto? Vamos a decir que voy a dejar 100 toneladas para lo que es el consumo interno. ¿Estamos? Eso sería más o menos cuando se refiere a una cantidad física. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, eh, vamos a hablar ahora de los que son las tarifas, ¿cierto? Tomamos aquí tarifas. Entre paréntesis colocamos tipo impositivo. Dos puntos. Corresponde al porcentaje de la base gravable. Corresponde al porcentaje de la base gravable que constituye el valor monetario del crédito fiscal. Punto seguido. Las dos formas más comunes son las tarifas progresivas y las tarifas proporcionales. ¿Listo? Entonces decimos, punto aparte, tarifas progresivas, dos puntos. Consiste en fijar porcentajes distintos y crecientes sobre el valor de la base gravable a medida que ésta aumenta de valor. Y entre paréntesis colocamos, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, en el impuesto sobre la renta. Y hablamos ahora entonces, punto aparte, tarifas proporcionales. Y decimos que se establece un porcentaje fijo
sobre la base gravable. Cualquiera que sea su valor. ¿Listo? Y como ejemplo ahí, ¿qué podríamos colocar? ¿Mm? ¿Se acuerda de uno que cualquiera que sea el valor hay que cobrar ese impuesto? ¿Cuál será? Muy bien, el impuesto sobre las ventas. Recuerde que si el producto está grabado y vale 10, ¿cierto? Yo tendré que pagar 11,90. ¿Sí o no? Si vale 200.000, tendré que pagar el 19% que es la tarifa general, ¿cierto? Y pago 38. Y así sucesivamente. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ahora escribamos punto aparte. Base, como un titulito que diga base imponible del impuesto sobre la renta. Y entonces decimos, el impuesto sobre, punto aparte, ¿no? El impuesto sobre la renta forma parte de un tributo llamado impuesto sobre la renta y complementarios. Punto y coma. Es un solo tributo que está compuesto por los gravámenes que se establecen con base en la renta, coma, en el patrimonio, coma, en las ganancias ocasionales y en las remesas al exterior. ¿Listo? En la remesa al exterior. Sí, señor. Punto seguido. Es un impuesto nacional, coma. Es decir, que tiene cobertura en todo el territorio de una nación. Entre paréntesis, punto seguido. Entre paréntesis colocamos otros de tipo nacional, coma, son
el impuesto al valor agregado, o IVA, ¿cierto? Y el impuesto de aduanas. Muy bien, entonces, pues aquí compartamos otra vez aquí. Ahí está. ¿Listo? Aquí tengo, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Ok, entonces, cuando a mí me dicen, mire, el impuesto sobre la renta, ¿cierto? Estoy hablando de la renta, el patrimonio, las ganancias ocasionales y las remesas del exterior, ¿correcto? Entonces, ¿cuál será el hecho grabado en la renta? Obtener ingresos. ¿Listo? ¿Cuál será el hecho grabado en el patrimonio? Poseer bienes. ¿Listo? ¿Cuál será el hecho grabado en las ganancias ocasionales? Pues básicamente obtener, ¿cierto? Determinados ingresos extraordinarios. Por ejemplo, el ganarse una lotería, ¿no? ¿Estamos? ¿Y cuál será el hecho grabado en las remesas al exterior? ¿Cierto? ¿Qué es una remesa? ¿Saben? No, profe. Básicamente una remesa es el envío a nosotros, digamos los campesinos, de pronto cuando estaban por allá en su vereda, tenían que bajar al pueblo y ellos decían que iban por la remesa. Y la remesa básicamente era ¿qué? Los alimentos que ellos estaban subiendo, ¿cierto? En el caso de de transferencia de, estaba hablando de transferencias de ganancias hacia el exterior, ¿eso qué es? Que yo, por ejemplo, estoy trabajando en un país, ¿listo? ¿Y qué hago? No todo me lo voy a gastar, ¿cierto? De pronto, por decir algo, si yo estoy trabajando en Estados Unidos me pagan un dinero, ¿cierto? Pero yo además de ahí tengo que pagar ¿qué? La habitación, la alimentación, el vestuario, y me queda alguito, ¿cierto? Y ese alguito que me queda, yo lo que hago es que lo envío a Colombia, ¿cierto? ¿Para qué? Para que me compren algún bien o tener mi ahorro cuando regrese al país, ¿correcto? Entonces, lo mismo pasa con un extranjero que esté aquí en Colombia. ¿Qué hace él? Pues la mayoría de lo que es, digamos, si él tiene su dinero, viene a prestar una asesoría, ¿cierto? Pues él qué va a hacer, si se demora un tiempo acá, pues él lo que va a transferir también es, ¿qué? Parte de eso que se gana, por eso dice ganancias, ¿no? Está aquí clarito que dice es ganancias, ¿no? Si lo alcanzan a ver ahí, ¿cierto? Venga, lo Sí, resaltamos claro, ahí se ve aquí. perfecto, profe. ¿Listo? Hablamos de, ¿por qué resalto ganancias? Porque no es todo. Porque yo no voy a ir, digamos, y generalmente cuando uno está trabajando en un país, no todo es para, chévere que todo fuera ganancia o no. ¿Sí o no? Cuando uno contrata que le dan alimentación y todo eso es una raquera de hospedaje, porque usted lo que le pagan allá pues se lo trae. Ujú. ¿Listo? Obviamente pues allá le darán la retención en la fuente. De pronto escucharon también a Orlando Corredor, que es el que lo va a compartir ahorita cuando él decía que básicamente, pues, si yo soy un extranjero, ¿cierto? Y me estoy llevando el dinero, pues me aplican la máxima tasa, ¿cierto? Cuando, digamos, el extranjero es de algún país y que no se, que es, perdón, originario de algún país con el que no se tenga convenio ni nada de esa cuestión de doble tributación. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Bueno. Entonces dejemos de compartir esta. Y para que queden como... ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien o peor? Bien, profe. Bien, profe. ¿Listo? Entonces, observen que todo ese recorrido de lo que ustedes hicieron, pues la idea de lo que estamos tratando de hacer es hacer una simplificación, ¿cierto? Para que nosotros lo entendamos y hacia dónde queremos ir. ¿Listo? Digamos esa esencia de los impuestos como tal. Muy bien. Entonces dejemos ahí, vamos a colocar un titulito que diga sujetos pasivos del impuesto sobre la renta.
¿Listo? Entonces decimos, primero, un primer grupo de contribuyentes está conformado por un primer grupo de contribuyentes está conformado por dos puntos A. Coloquemos personas naturales. Dos puntos. Sin consideraciones a su capacidad de obligarse. Punto. Aparte B. Sucesiones ilíquidas. Y decimos que están conformadas por el conjunto de bienes que deja una persona y que aún no han sido repartidos entre sus herederos. Coma, hasta el momento en que se dicta la sentencia. ¿Cuál sentencia? La de repartición. ¿Listo? C. Asignaciones y donaciones modales. Repito, asignaciones y donaciones modales. De modo, ¿cierto? ¿Herederos y qué, profe? Asignaciones y donaciones modales. Y la otra, la que hablábamos es, ¿dónde estás? ¿Qué estás escribiendo? Porque ya estoy en un título. Por O eso, en una C. ok, Estoy en la C. repartido entre sus herederos. Ya. Coma, hasta el momento en que se dicta la sentencia. Ah, ok. Espéreme, Y, profe. y entonces ahí sí colocamos C. ¿Listo? Entonces decimos, ahora sí, Ahora sí, profe. C, asignaciones y donaciones modales. De modo, ¿cierto? M-O-D-A-L-S. Dos puntos. ¿Eso qué es, no? Un conjunto de bienes que una persona da a otra con alguna condición. ¿Listo? Básicamente, ¿eso qué es? Pues simplemente, ¿será que hay personas que donan cosas? ¿Ustedes qué opinan? Sí, claro. Claro, ¿listo? Claro. Entonces, por ejemplo, puede haber, digamos, un señor que tenga mucho dinero, que me pongo a decir, sin decir nombre ni nada, ¿cierto? Y él dice, bueno, yo tengo este dinero, voy a hacer va y visita, por ejemplo, la Fundación Niños de la Esperanza y ve que les hacen falta de pronto, con la cantidad de niños que hay, que les hacen falta comedores, se me ocurre a mí, ¿listo? Entonces, hace la donación y le dice al gerente o al de la fundación, mire, aquí le hago esta donación para que usted implemente o haga más comedores para los niños, ¿cierto? Para evitar de que estén ahí sentados, ¿cierto? En el piso. Entonces, comedores. Resulta que la persona también le hacían falta de pronto donde durmiera a los niños. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Construyó más bien camarotes. O sea que no cumplió ¿qué? El modo
¿cierto? Porque ¿qué fue lo que le dijeron? Yo necesito es que haga comedores, no dijimos que haga dormitorios, ¿listo? Ya no se cumplió con el modo. O sea, el modo que para que la donación tuviera efecto como tal, debía haber cumplido ¿qué? ¿Mm? ¿Almohades? No. Haber hecho los comedores, ¿no? Solo los comedores. Ujú. Claro, porque eso fue el modo. Yo le dije, ahora, otra cosa diferente es que yo le diga, tome para ayuda de la fundación. Yo hago lo que se me dé la sagrada voluntad. Ya no es una donación moral, porque el modo lo pongo yo. ¿Listo? Que es el que estoy recibiendo el dinero. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Ok. Muy bien. Segundo, las sociedades de responsabilidad limitada. Segundo grupo, ¿no? Las sociedades de responsabilidad limitada y sus asimiladas. ¿Listo? ¿Cuáles son las asimiladas a una sociedad de responsabilidad limitada? Por ejemplo, entre paréntesis coloquen la sociedad de hecho, coma, las eh, sociedades en comandita simple, coma, todavía quedan las empresas unipersonales, coma, etcétera. ¿Listo? Y el tercer grupo están las sociedades anónimas y sus asimiladas. ¿Listo? Y dentro de esas encontramos, por ejemplo, eh, las sociedades por acciones simplificadas, coma, la comandita por acciones. Punto, cerramos paréntesis, punto seguido. Además, coma, las sociedades de economía mixta, coma, las empresas industriales y comerciales del Estado, y las sociedades extranjeras. ¿Listo? Y decimos que punto aparte, la forma como se determina la base gravable de impuesto sobre la renta, la forma como se determina la base gravable del impuesto sobre la renta, coma, se denomina entre comillas, si quiere coloquemos, sistema de depuración ordinario o sistema de depuración ordinario. ¿Listo? Punto y coma, aunque alternativamente hay otras formas. Otra forma de establecer la base gravable, coma, como son, entre paréntesis, coloquemos la renta presuntiva y la renta por comparación de patrimonios.
¿Listo? ¿En qué consiste el sistema de depuración ordinario? Pues básicamente es en tomar. Entonces colocamos ahí un titulito para que no se les olvide. Sistema de depuración ordinario. Allá, por allá ya lo hablamos, pero pues igual no importa. Consiste en tomar el total de los ingresos del contribuyente coma, restarle los costos para obtener la renta bruta. Coma, a su vez, a esta le restamos las deducciones y obtenemos la renta líquida, coma. A esta se le restan los ingresos exentos y obtenemos la renta gravable, coma, a la cual se aplican las tarifas. ¿Listo? Muy bien. ¿Eso qué es? Fundamentalmente ya lo habíamos visto, ¿cierto? Espérame, les comparto otra vez. Aquí ya miramos lo de la... Hijo de pucha, esta sí. Esta debe ser. Sí. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Entonces acá tenemos, mire, total ingresos ordinarios y extraordinarios, básicamente, ¿cierto? ¿A ese qué le hacemos? Le restamos los costos, ya lo dijimos, ¿cierto? Y obtenemos la renta bruta, ¿sí o no? Este menos esto nos da renta bruta. A su vez, le restamos las deducciones y obtenemos la renta líquida, ¿correcto? Y a esa renta líquida le restamos las exenciones y obtenemos la Renta grabable. renta gravable sobre la cual se aplica la tarifa. Ahora que les decía que ya habíamos visto esto, pero pues igual, si lo encuentra, también lo puede encontrar con él como un sistema de depuración ordinario. No se les va a olvidar, porque hay a veces unos locos que les da por preguntar en parciales esa vaina y uno no sabe ni qué es. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a mirar un momentico porque este señor les puede aclarar muchísimas cosas. Y esto se pasó el tiempo volando aquí, pero no importa. Déjeme a ver. Yo creo que me toca cerrar esto. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Profe, Ok. Esta ya la hemos visto con un viejito, pero esta está más clara. Para que tengan todo lo que miraron, lo que hemos visto, y nos va a servir. ¿Listo? Protección, Bancolombia y Sura presentan a Orlando Corredor Alejo en su conferencia Planeación y Actualización Tributaria. Muy buenas tardes, bienvenidos. Este es nuestro segundo encuentro vía streaming que hacemos a través escuchando bien? de esta conexión especial. En nombre de Protección, Bancolombia y Sura les damos la bienvenida. Planeación y actualización tributaria, ese será el tema que trataremos el día de hoy. Como observarán en la parte inferior de sus pantallas,
Tenemos un chat habilitado. La idea es que por ahí estemos interactuando, que ustedes puedan formular cada una de sus inquietudes y también que se conecten a través de Twitter. Tenemos el Twitter habilitado @protección. La idea es que estemos por ahí muy pendientes de este tema que estoy segura será de mucha utilidad, pues nos va a estar acompañando en todo el tema de presentación de declaración de renta el experto Orlando Corredor Alejo. Muy bien, entonces la idea es que vamos comenzando un poco, que entremos en materia, que hablemos de reforma tributaria de la ley 1607 de 2012, que seguramente han salido preguntas como, soy declarante, a partir de este momento tengo que comenzar a hacer mi declaración de renta. ¿Qué pasa con estos impuestos nuevos? El IMAN, el IMAS, ¿qué gastos debería incluir? ¿Cómo puedo disminuir esa base gravable? En fin, estas son algunas de las inquietudes que tenemos para resolver hoy en este segundo encuentro vía streaming. ¿Y quién mejor entonces que el doctor Orlando Corredor Alejo para responder estas y otras inquietudes que tendremos el día de hoy? Pues así es que miremos un poco de quién se trata, quién es nuestro experto invitado. El doctor Orlando Corredor Alejo es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, contador público de la Universidad Javeriana, especialista en tributación de la Universidad de los Andes y doctor en Derecho Tributario de la Universidad de Salamanca en España. Se ha desempeñado como asesor en asuntos de derecho tributario nacional y territorial, en empresas de los sectores financiero y real como protección. Durante su vida profesional ha estado vinculado de manera permanente a la actividad docente con universidades como la Javeriana, Los Andes, Externado, Jorge Tadeo Lozano, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, entre otras. Es autor de libros y ensayos de permanente consulta por parte de contadores y tributaristas. También se ha desempeñado como presidente del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia y ha sido miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y de la AIC. Protección, Bancolombia y Sura presentan a Orlando Corredor Alejo en su conferencia Planeación y Actualización Tributaria. (4:05 de la tarde) y a esta hora tenemos gente conectada desde diferentes ciudades del país. Nos reportan personas que están desde Cartagena, Medellín, Turbaco, Bogotá, Barranquilla. Qué bueno, de verdad es que la idea es que esto sea cada vez más útil y un espacio para encontrarnos, compartir contenidos pedagógicos que sabemos que para ustedes son bien importantes y que en esta oportunidad llegan a ustedes a través de Protección, Bancolombia y Grupo. Muy bien, y Sura. Entremos entonces en materia, pues bienvenido doctor Orlando Corredor. Cuéntenos inicialmente cómo es que debemos prepararnos frente a este panorama de la reforma tributaria. ¿Qué es lo que está cambiando? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo está? Un saludo muy especial para todas las personas que están al otro lado siguiendo este evento con el cual estamos muy entusiasmados porque queremos entregarles una información fresca, oportuna, una información que sea comprensible para que ojalá todos los que nos están escuchando y viendo puedan cumplir adecuadamente sus obligaciones tributarias dentro del marco de una sana planeación tributaria. Hoy en día, en realidad, las finanzas de las personas, independientemente de cuál sea el nivel de sus ingresos, pueden ser altos, medianos, pequeños, esas finanzas tienen que estar rodeadas de una muy buena exigencia y planeación desde el punto de vista de lo tributario, porque se trata no solamente de pagar lo justo, se trata también de buscar rutinas que traten de minimizar la carga tributaria, lo que las personas tienen que contribuir. ¿Y por qué razón hacemos esta aclaración de introducción? Porque desde hace un año la ley de reforma tributaria le dio un vuelco completo al manejo tributario en forma particular para las personas naturales, que es con las que nos vamos a entretener el día de hoy. Vamos a hacer un esquema, un recuento y nos vamos a ir valiendo de las láminas que ustedes van a ir pudiendo ver dentro de su conferencia. Y todo gira alrededor de la planeación tributaria, pero ustedes verán que hay envueltos unos temas relacionados con la optimización tributaria, hay tema envuelto de la metodología que hoy conocemos como el IMAN y el IMAS, que no traducen otra cosa que el impuesto mínimo alternativo simple y el impuesto mínimo alternativo simplificado.
También tenemos todo lo que es la metodología de quienes están obligados a presentar declaración de renta y cómo es que se presenta esa declaración de renta. Lo vamos a hacer en la esfera más sencilla posible para que todos ustedes puedan comprender. Y por supuesto, como en esta interacción que tenemos en este momento, ustedes pueden mandar preguntas, estamos muy atentos a que por favor nos envíen las preguntas y en ese sentido poder avanzar en esta conferencia. Claro que sí, incluso vamos a estar premiando a esas personas que se conecten y que nos estén contando cuáles son esas inquietudes, porque la inquietud de una persona puede ser la inquietud de muchas. Y entonces a las 6 primeras personas que se conecten y que envíen esas inquietudes al doctor Orlando Corredor, pues les estaremos enviando un kit de protección. Así es que comencemos entonces por definir las personas naturales entonces. En este momento entonces vamos a empezar de la siguiente forma. Por favor. En el universo de los impuestos hay dos grandes tipos de sujetos, las personas naturales y las personas jurídicas. Las personas jurídicas son las sociedades y las demás entidades de esta naturaleza. Como hemos dicho desde antes, se trata de que miremos el tema en la perspectiva de las personas naturales. Actualmente, las personas naturales las podemos clasificar de acuerdo con 4 grupos orientadores. La naturaleza de las personas naturales, su nacionalidad, su residencia, que es un concepto eminentemente tributario, y la actividad económica. Permítanme hacer la siguiente acotación. De acuerdo con la naturaleza, las personas pueden ser personas naturales, que somos todas las personas de la especie humana, pero al lado de las personas naturales tributariamente existen 2 tipos de sujetos que ha creado la ley y que se adhieren al grupo de personas naturales para tributar como personas naturales, y es lo que se denomina, por un lado, las sucesiones ilíquidas, que no es otra cosa que el conjunto de bienes que deja una persona cuando fallece. Una persona, mientras está en vida, tributa como persona natural, ella en su cabeza. Una vez que fallece la persona natural, surge a la vida jurídica tributaria un sujeto sustituto que se denomina sucesión ilíquida. Esa sucesión ilíquida tributa de manera igual a una persona natural y es representada por los herederos. Y hay un segundo grupo dentro de la naturaleza de las personas naturales que tiene que ver con lo que llamamos las donaciones y asignaciones modales, que es una figura de la cual me voy a abstraer porque es relativamente compleja. Pero, para hacerme entender, por naturaleza, en este primer grupo, están las personas naturales. Voy a hablar de los seres vivos, no me voy a entretener con las sucesiones ilíquidas ni las donaciones y asignaciones modales, sino que vamos a hablar exclusivamente de los seres vivos, personas naturales. Esos seres vivos, personas naturales, tienen una segunda clasificación, de acuerdo con la nacionalidad, porque hay personas que somos colombianas, orgullosamente colombianas, y hay otras que son extranjeras, puede ser orgullosamente extranjeras. Sin embargo, al universo tributario le interesan las personas naturales independientemente de la dimensión de si son personas naturales del exterior o si son colombianas. Más que saber la nacionalidad de las personas naturales, nos interesa el concepto de residencia. Les quiero contar. Precisamente se nos están adelantando. Qué bueno que estemos conectados y con esta información. La primera inquietud es respecto a que si la persona es colombiana, pero es trasladada a una empresa en el exterior, ¿qué es lo que debe hacer? Si deja la familia aquí, los bienes, entonces, ¿qué debe declarar? Muy bien. Entonces, avancemos en este sentido. La residencia se aplica por parejo para personas naturales, sean colombianas o sean extranjeras. ¿Y qué supone el concepto de residencia? Supone permanencia en el país durante un lapso de al menos 183 días durante un periodo consecutivo de 12 meses. Si una persona colombiana, nacionalidad colombiana, permanece en el país, como le sucede a Orlando Corredor Alejo. Orlando Corredor Alejo permanece en el país, trabaja en el país, vive en el país, razón por la cual Orlando Corredor Alejo es una persona natural, está viva, es nacional colombiano y es residente en Colombia porque él actualmente está en Colombia. Pero vamos a suponer que se trata de un extranjero. Si un extranjero llega a Colombia y permanece en el país durante más de 183 días, automáticamente a partir del momento en que cumplan los 183 días, empieza a ser una persona natural, extranjera,
residente en Colombia. 183 días deben ser continuos o... Continuos o discontinuos, no importa, lo importante es que sean un periodo consecutivo de 12 meses, de enero a diciembre, de febrero a febrero, de octubre a octubre, y en ese lapso completar 183 días continuos o discontinuos. Ahora bien, para nosotros, los que somos colombianos, existen unos ingredientes especiales de residencia que van de la mano con la pregunta que recién me acaban de formular. ¿Cuál es el punto? Los colombianos, los que tenemos esta nacionalidad, la ley nos presume residentes, aunque no estemos en Colombia, cuando cumplimos uno de varios atributos. El primero, cuando tenemos la familia en Colombia. ¿Qué se entiende por familia? La esposa, esposo, compañero o compañera permanente, y o los hijos menores de 18 años que dependan económicamente del padre. Puede ser que un colombiano sea trasladado a trabajar a Canadá. Y ese señor se fue y dice, pues yo ya dejo de ser residente porque no estoy presencialmente en Colombia. Sin embargo, antes de llegar a esa conclusión, la persona tiene que ver si deja la familia en Colombia. Si esa persona se va solito y deja a la esposa en Colombia, por ejemplo, o si deja a los hijos menores de 18 en Colombia, no pierde la condición de residente. Esa persona sigue siendo residente en Colombia por una presunción que tiene la ley por el hecho de ser colombiano. Esa es la primera. La segunda, cuando la persona, a pesar de ausentarse del país, y no importa el periodo de permanencia o no, mantiene en Colombia la mayor parte de su patrimonio. Hay personas que se van del país, pero dejan una empresa, dejan sus activos, dejan un apartamento, dejan el carro, dejan la casa, etc. Y cuando miran, aunque estén en el exterior, deben verificar si de ese patrimonio total que ellos tienen, patrimonio total me refiero en todo el mundo, más del 50% lo poseen en Colombia. El señor colombiano se fue del país, se fue con la señora y se fue con los hijos. Sin embargo, se fue y se radicó en Alemania. Y allá en Alemania compra un apartamento. Pero aquí en Colombia deja un apartamento y deja una finca y deja los aportes en el fondo de pensiones de protección. Cuando yo voy a mirar, ese señor tiene 4 bienes. 1 en Alemania, 3 en Colombia. Más del 50% del valor de sus bienes seguramente está en Colombia. Por esa razón, si más del 50% de los bienes está en Colombia, él sigue siendo residente por esa condición presuntiva que le da la ley. Igual ocurre con el tema de los ingresos. Es posible que una persona natural se ausente del país, pero siga recibiendo rentas en Colombia. Eso le pasa frecuentemente, por ejemplo, a los inversionistas. Yo soy dueño de una sociedad y la sociedad me genera unos dividendos. Yo me voy del país, pero sigo recibiendo dividendos. Si el valor de los dividendos frente al ingreso total de todo el mundo, esos ingresos, decía, por dividendos, superan el 50% del ingreso total, yo sigo siendo residente en Colombia. Con estos elementos que acabo de mencionar entonces, ¿qué tenemos? Frente a la pregunta que nos han hecho. Si una persona se va del país y es colombiana, no por el hecho de irse del país deja de ser residente. Para perder la residencia tiene que irse físicamente, llevarse a la señora, llevarse a los hijos menores y los bienes o las rentas también trasladarlas del país para que más del 50% no sean en Colombia sino en el exterior. Y luego viene una pregunta pegada a lo anterior y es ¿y para qué nos sirve el concepto de residencia? Y les voy a comentar un poco de qué se trata. En materia tributaria existe un principio que se llama la renta mundial. ¿En qué consiste? En que las personas residentes en Colombia, sean nacionales colombianos o sean extranjeros, no importa, lo importante es que sean residentes. Cuando una persona es residente, debe tributarle a Colombia sobre su renta mundial. Si yo me fui para Alemania, en el ejemplo que puse hace un momento, pero dejé a mi esposa en Colombia, yo sigo siendo residente. Razón por la cual, aunque yo solamente me gane la platica en Alemania, ese valor tiene que tributar, tiene que pagar impuestos en Colombia, en virtud del principio de renta mundial para las personas que somos residentes en el país. Razón por la cual, si usted, mi amigo, está pensando en no tributarle al país, va a tener que irse, pero tiene que irse con la señora y con los hijos. Si se lleva mal con la señora, tendrá que divorciarse allá, no se divorcia.
Aguárdense a llegar al exterior para perder la calidad de residente. Y esto que parece una broma es en realidad una situación cierta en el sentido de que dejar la familia en Colombia hace que se mantenga la residencia de manera presunta para esa persona. Eso para hablar de la clasificación por la residencia de las personas naturales y el efecto que se deriva, que estoy diciendo es el de la renta mundial, porque en ocasiones las personas creen, sienten, piensan que irse del país es abandonar totalmente la situación tributaria y no, en eso se equivocan. Uno tiene que ser correcto en eso, en el sentido de que no solo me tengo que ir del país, sino que lo que vale es la residencia. Los residentes en Colombia tributamos por renta mundial. Si Orlando Corredor Alejo, quien les habla, se va un día y dicta una conferencia en Argentina, yo en Argentina estoy obteniendo una renta que es de fuente argentina. Sin embargo, yo soy residente, razón por la cual tendré que pagar impuesto en Colombia sobre eso que me gano en Argentina y sobre lo que me gano en Colombia. Obvio, cuando yo voy a Argentina, allá también me toca pagar impuesto, porque Argentina dice, si usted viene aquí, señor, usted paga impuestos. Y lo mismo si me voy para Alemania, si me voy para Suiza, si me voy para Inglaterra, si me voy para Canadá, o si me voy para cualquier otro país del mundo. Todos los países tienen una tradición de que quienes ganen alguna platita en su territorio deben pagar impuestos en el país. Por eso tributaría uno en los dos países. Claro, y entonces mi punto es que si yo me fui para Argentina, en mi ejemplo, y dicté una conferencia, pago impuestos allá, pero luego llego a Colombia y tengo que pagar impuestos en Colombia. Se paga 2 veces impuestos. Sin embargo, no vamos a ser alarmistas. Nuestra ley interna, nuestra ley tributaria, establece un mecanismo a través del cual el impuesto que uno paga en el exterior lo descuenta del impuesto que tiene que pagar en Colombia. Y entonces, para concluir, el señor colombiano que se fue a trabajar a Alemania, pero que mantiene la condición de residente en Colombia por alguno de los elementos que he mencionado, de la familia, el asiento de negocios o los ingresos o activos, esa persona, aunque pague impuestos en Alemania, va a tener que pagar impuestos en Colombia, pero en Colombia solamente paga la diferencia entre lo que paga allá y lo que debe pagar aquí. Es decir, en Colombia la tarifa actual del impuesto de renta, vamos a poner una tarifa del 33%. En Alemania la tarifa es del, supongamos, 30%. Ese sujeto pagará allá el 30% y aquí en Colombia viene y paga el 3%. Pero si en Alemania la tarifa es del 38% y en Colombia es del 33%, el señor pagó allá 38% y aquí ya no paga nada. Es decir, Colombia se vuelve en ese caso un país residual para pagar el impuesto que falte para completar la tarifa máxima en Colombia, que para las personas naturales oscila del 0 al 33% dependiendo del nivel de renta de la persona. Muy bien, Orlando. Sigamos entonces avanzando en esa clasificación de personas naturales y quiénes son los aportantes y no aportantes, ¿no? Muy bien. Les dije que había 4 categorías, hemos analizado 3. Vamos a analizar la más importante de todas en las actuales circunstancias tributarias, la calidad de empleado, trabajador por cuenta propia o las demás personas naturales. Es decir, vamos a mirar las personas según la actividad. Pero antes de eso, permítanme, les hago la siguiente aclaración. También hay una clasificación que nos sirve, que tiene que ver con la obligación formal de declarar. Porque la manera como uno paga los impuestos se deriva en 2 vías. Por medio de la retención en la fuente, que usualmente le descuentan a uno quienes le pagan la platica, pero también vía declaración de renta. En la lámina que ustedes están observando en este momento, tenemos que la obligación de declarar nos lleva hacia 2 universos. Y en esto hablamos de personas naturales en general, residentes, no residentes, nacionales, extranjeros, etc. La obligación formal de los declarantes, es decir, los que están obligados a declarar, y la de los no declarantes. Hay unos niveles que vamos a evaluar enseguida sobre quiénes están y no obligados a presentar declaración de renta. Pero observen ustedes en la parte izquierda de la lámina que tenemos a unos sujetos declarantes, pero abajito ustedes ven que hay 2 tipos de declaraciones. Una declaración de renta y una declaración de IMAS, del impuesto mínimo alternativo simple, sobre la cual volveré un poco más adelante en este conversatorio. Y hay unos sujetos que no declaran, que no están obligados a declarar, sobre los cuales tengo que indicar que de todas maneras en Colombia, a partir del año pasado, del año 2013, se estableció
una declaración voluntaria de renta. Si usted, amigo que nos está escuchando, luego de esta conferencia encuentra que no está obligado a declarar, no estar obligado no significa que usted esté impedido de declarar, porque nuestra ley admite actualmente que voluntariamente la persona presente una declaración de renta, voluntariamente. Y eso es muy importante, porque como lo vamos a referir adelante, puede hacer que usted en el año obtuvo un ingreso de 10 millones de pesos y por eso no está obligado a declarar. Pero sobre esos 10 millones de pesos le descontaron una retención en la fuente de 350.000 pesos. Hasta el año 2012, usted tenía que dejar esa plática allá y ese era su impuesto. A partir del año 2013, usted puede dejar esa plática allá y considerar que ese fue su impuesto. O puede voluntariamente presentar una declaración de renta. Como no le da valor a pagar, el valor de la retención en la fuente le queda a su favor. Es decir, el Estado le va a devolver a usted esa plata. Y con seguridad se la va a devolver. Entendiendo retención, claro, claro, es anticipo del impuesto y por lo tanto también entender un poco la norma para saber los beneficios. Así es, por supuesto. Esa retención en la fuente, que es nomás un anticipo del impuesto, si uno presenta la declaración voluntaria, por no estar obligado, lo estamos asumiendo como voluntaria, le va a quedar un saldo a su favor que luego usted reclama. Y esos 350.000 pesitos, de mi ejemplo, van a servir para invitar a este conferencista a almorzar, o para hacer un aporte al fondo de pensiones, o para comprar unas bolsas de leche, o para cualquier otra finalidad distinta que quedarse la plata represada en impuestos. Y es que esto es de verdad, porque hasta el año 2012 la plata se quedaba allá. Y en esta circunstancia, estadísticamente hay muchísimas personas, porque cuando el DANE nos da las cifras de devengos en este país, una alta mayoría de personas tienen devengos que no superan los 2 salarios mínimos, es decir, alrededor de 1.200.000 pesos. Pero esas personas son personas a quienes se les descuenta retención en la fuente. Y esas personas de más o menos 1 millón, 2 millones de pesos al mes, no son declarantes de renta y por eso su impuesto era la retención en la fuente. Ahora, con la reforma tributaria, uno puede voluntariamente legalizar su situación y que mejor que le quede esa plática de vuelta a la persona para que se compre lo que corresponde. De acuerdo, Orlando. Y ahí hay un tema bien interesante y es el que sigue a continuación y es tributariamente quiénes son considerados empleados. Y digo tributariamente porque una cosa es lo laboral y otra cosa lo tributario. Qué bueno que nos haga muy bien esa aclaración. Muy bien, claro. Entonces, en los 4 grupos iniciales que tuvimos, personas naturales según la naturaleza, la nacionalidad, la residencia y ahora la actividad. Las personas naturales, todas ejercen una actividad económica. ¿Qué es actividad económica? Cualquier operación que le represente a uno una remuneración. Hay personas que se dedican a la ganadería, esa es su actividad económica. Hay personas que se dedican amablemente a tener toda esta infraestructura para prestar un servicio y podernos ver vía streaming. Esa es una actividad de servicios. Hay personas que se dedican a hacer actividades deportivas. Esa es su actividad económica. Hay personas que se dedican a ser empleados asalariados, es decir, a tener un contrato de trabajo. Esa es su actividad económica, asalariado. Hay otros que se dedican a vivir de la renta, tienen una casa, la arriendan, tienen un CDT, ganan intereses, son rentistas de capital. En fin, actividades económicas son cualquier tipo de operaciones que le representen a una persona un ingreso. Fíjense que, por ejemplo, cuando una persona fallece, decía hace un rato, deja unos bienes que finalmente van vía sucesión a los herederos. Los herederos reciben ese valor, esa herencia, y de eso están derivando una actividad económica. La actividad económica de haber recibido que les genera un impuesto que tienen que legalizar. Por eso, en términos de la clasificación de las personas naturales de acuerdo con la actividad, tenemos que nuestra ley tributaria actualmente trae una triple clasificación. En primer lugar, los empleados, que es a los que nos vamos a referir justo en este momento. Primera aclaración, por favor. Una cosa es ser asalariado y otra cosa es ser empleado desde el punto de vista de lo tributario. En el universo de lo laboral es muy frecuente que uno se identifique como empleado. Usualmente lo que decimos cuando vamos a abrir, por ejemplo, una cuenta, usted llega a protección y dice, quiero hacer aportes al fondo de pensiones, que esto es muy bueno.
Y allá le dicen, sí señor, deme sus datos. Nombre, Orlando Corredor, identificación, 18, 18, 18, dirección, actividad económica, empleado. Cuando digo soy empleado, estoy queriendo significar que yo tengo un contrato de trabajo con una empresa. Eso es en el lenguaje laboral y comercial. En el lenguaje tributario las cosas están a otro precio. Empleado es la persona natural que cumple con unos atributos que estamos viendo en la lámina en este momento. Es decir, una persona residente en Colombia. Primer requisito, tiene que ser residente. Y acuérdese usted que residente no significa estar en el país. El señor que se fue a trabajar a Alemania pero dejó la esposa en Colombia es residente en Colombia y por eso cumple el atributo de residencia, en este caso, para concursar en la característica de empleado. Segundo, esa persona, además de residente, debe cumplir una relación de ingresos totales frente a lo que se gana en su actividad normal. Me explico. Dice la ley que para ser empleado, los ingresos que provienen de la actividad económica principal de la persona, que debe ser prestación de servicios, debe corresponder al menos en un 80% frente al ingreso total. Claro, Orlando Corredor trabaja como asalariado, por ejemplo. Y Orlando Corredor se gana 70 millones de salarios en un año. Pero resulta que Orlando Corredor también tiene una casa y la arrienda. Y genera un segundo ingreso por 30 millones, arrendamientos. Cuando yo miro a Orlando Corredor, él es residente de Colombia, por supuesto, pero resulta que no cumple el segundo requisito. Para que Orlando Corredor sea empleado, sus ingresos, en este caso por los salarios, deberían representar 80 millones de los 100. En mi ejemplo, 70 sobre 100, el señor no cumplió. Si no cumplió, quiere decir, usted no es empleado, desde el punto de vista tributario, por supuesto. Soy asalariado, claro, pero no soy empleado desde el punto de vista tributario. Otro ejemplo, Orlando Corredor recibe honorarios. Ya no pensemos en salarios, honorarios. Y entonces gano honorarios por 80 millones, pero también tengo la casita que tengo en arriendo. Y me gano 20 millones por arrendamientos. 80 de honorarios, 20 de arrendamientos. Soy empleado, por supuesto, cumplo la relación del 80-20. Y en esa dimensión podemos hablar de todos los ejemplos que ustedes quieran. Las personas que están al otro lado podrán decir, oiga, lo que pasa es que yo me dedico a tener un taxi y yo tengo ingresos derivados del taxi. Miren, ahora que llegue a los trabajadores por cuenta propia, les voy a comentar que el señor que tiene un taxi no es empleado. Él es trabajador por cuenta propia, porque él tiene un medio, que es el taxi, un medio para generar el ingreso. A él no le remuneran por el taxi, por manejar el taxi, sino por prestar el servicio. Y en eso hay una categorización importante. Él no es el conductor, correcto, sino el propietario del taxi, que además lo está manejando en este caso. Pero entonces ahí y entonces, ya es... nos sirve para hacer esta aclaración, porque cuando hablamos de empleados, son personas a quienes se les remunera por su esfuerzo personal. Y por eso el 80% de los ingresos provienen de ese esfuerzo personal. Hablé del asalariado, pues típicamente al asalariado le pagas por ir a trabajar. Al señor profesional que recibe sus honorarios se le paga por desarrollar su actividad económica profesional. Pero el señor del taxi, a él no le pagan por manejar el taxi. El señor dueño del taxi, por supuesto, porque si yo hablo del chofer, del conductor del taxi, a quien le pagan por conducir, eso sí es empleado. Pero yo, dueño de un taxi, a mí lo que me paga es el servicio por la carrera del taxi. Y en consecuencia yo no soy empleado, yo soy trabajador por cuenta propia. En esto hay que ser consistentes en que una cosa es trabajar por cuenta propia y otra cosa es ser independiente. Eso parece difícil y eso hay que madurarlo con algún grado de cautela. Porque, como voy a referenciar adelante, el trabajador por cuenta propia es la persona que dispone de un medio para generar su renta, como sucede con el señor que se dedica al transporte. El señor que dedica al transporte tiene un carro, ese es su medio. El señor que tiene una fábrica para vender pan, hace pan y vende pan, ese es su medio, tiene una actividad comercial. El señor que se dedica a una actividad de compra-venta de zapatos, tiene un almacén y compra y vende zapatos. El señor que tiene el supermercado en el barrio. Estas son actividades de trabajadores por cuenta propia, no son de empleados. Entonces, ya tenemos preguntas. claro, qué bueno.
nos está contactando Ramiro Rincón. Recordamos que tenemos el chat habilitado y también el Twitter, @protección, para que ustedes puedan formular sus inquietudes a nuestro invitado del día de hoy. Ramiro hace dos preguntas rápidamente y es, si recibí un pago por un trabajo independiente y ese pago ya viene con el descuento de retefuente aplicado por la empresa pagadora, ¿qué valor se declara? ¿El valor bruto que debía haber recibido o el valor neto consignado en mi cuenta bancaria? Esa es la primera pregunta y enseguida le hago la segunda. Muy bien, esa es una muy interesante pregunta para señalar que lo que corresponde en lo que estamos hablando, de que la persona tiene que recibir ingresos al menos del 80% sobre el total de sus ingresos. Ingreso, por definición, es la entrada bruta que recibe una persona. La entrada bruta significa, yo cobré 100, pero a mí sobre esos 100 me descontaron una retención de 10, supongamos. Al final me pagan 90, pero mi ingreso son 100. Esa es la entrada bruta. Por esa razón, además, para medir la relación del 80-20, cuando yo hablo de que recibo salarios por 80 y recibo arrendamientos por 20, estoy hablando del valor bruto, es decir, antes de los descuentos de ley. Y miren que esa pregunta me sirve para decir, a un asalariado se gana 1 millón de pesos y a esa persona le descuentan el 4% de salud y le descuentan el 4% de pensión. Es decir, esa persona no recibe 1 millón, recibe 920.000 pesos. Y sin embargo, su ingreso es el millón, no es los 920. Y él está preguntando también, bueno, pero si yo tengo varios ingresos y ninguno de los ingresos me está sumando el 80%, en ese caso, ¿qué hago? Bueno, vamos a ir avanzando y voy a irlo explicando en la medida en que voy a ir transcurriendo con algunos ejemplos para darle claridad al tema. Y entonces avanzo en este sentido para que me entiendan. El empleado en la definición tributaria, además de residente, debe medir la relación de sus ingresos. La mayor parte de sus ingresos, el 80% o más, debe provenir de su actividad personal. Llámense honorarios, comisiones, llámense servicios, pero de actividad personal, que le remuneren a la persona. Adicionalmente, esa persona debe asumir no debe asumir el riesgo, disculpe, no debe asumir un riesgo, porque puede ser que haya personas que trabajan y a quienes le remuneran por su trabajo personal, pero esas personas asuman el riesgo de su actividad, lo que le puede pasar a Orlando Corredor. Orlando Corredor desarrolla su actividad pues a través de honorarios, él es independiente, pero al fin de cuentas pudiera ser empleado en el sentido de que mis ingresos, para ponerlo en la vida real, mis ingresos provienen en más de un 80% de mi trabajo personal, que es los honorarios. Cuéntame, Alice. Señora. Profe, para que estés pendiente que ya falta un cuarto. Ah, Juan, mamá. Ah, listo, tomaste nota. 40 y... Pongámosle 49 ahí para que retomemos mañana si alguna cosa. No se les olvide estar puntuales porque mañana es el examen y de pronto no se sabe. ¿Listo? Bueno. Señor. Sí, señor. ¿Ya tomaste nota? ¿Tomaron nota? Sí, señor. Por favor, espera un momentico, dejo aquí. Y actíveme las camaritas ahí, por lo menos hoy. Hoy hace milagroso de verla, doña Geraldine. Digo, doña Verónica también. Estoy tomando tinto, profe. No, que ya sé, siempre toma toda la toda, pero bueno, está bien. Con la mamá atrás. Sí, profe. Más doña Eliana, ese milagroso de verla. Hola, profe. Bien, todo, ¿no? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. ¿Estamos siendo claros? Fíjense que esto les sirve ahí para reforzar lo que más o menos como hemos avanzado. ¿Listo? ¿Vamos? Sí, Entonces, señor. Mi Dios me les bendiga. Hablamos mañana entonces. Dios, que no se olvide estar temprano porque se arranca ese examen ahí si yo no puedo detenerlo. Bueno, listo, profe. Vale. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Profe, ¿ya está en la plataforma el examen? Señora, ¿Está en la plataforma? sí, ya se va a subir, pero ese se les abre mañana, no se estresen. Ay, pero que tengan piedad, ¿no, profe? No, pues yo ahí, yo no tengo la culpa, si llega y tata, no llega y matricula y él comienza a votar en las preguntas. Bueno, Más o profe, menos, gracias. ahí sí tengo que le tienen como 1 minuto para preguntas, creo que es más o menos el cálculo. ¿Listo? Oh, bueno, listo, está bien. Ya está llorando, ya está llorando la, qué cosa tan irregular. Bueno,
Hablamos, lindas. Dios me les bendiga. Buen día. Chao, gracias. Chao, profe. Chao, niñas. Chao.